El campo de batalla está cubierto de humo. En tierra, los soldados avanzan entre explosiones, polvo y fuego enemigo. Las comunicaciones se cruzan por radio. Las coordenadas cambian cada segundo. Y en medio del caos, una unidad atrapada pide apoyo aéreo inmediato. No necesitan un avión elegante. No necesitan una máquina diseñada para lucirse en desfiles. No necesitan velocidad supersónica ni una silueta perfecta. Necesitan algo más simple. Algo más brutal. Necesitan un avión que pueda bajar al infierno, quedarse ahí el tiempo suficiente, y golpear con una fuerza que el enemigo nunca olvide. Durante décadas, ese avión tuvo un nombre. A-10 Thunderbolt 2. Pero el mundo lo conoce por otro. Vartog. El jabalí. Una máquina fea para algunos. Legendaria para otros. Y absolutamente aterradora para cualquiera que haya escuchado el rugido de su cañón Gao-8 Avenger acercándose desde el cielo. ¿Qué podría reemplazar a una leyenda así? Y ahí aparece una idea que prende fuego a la imaginación de los fanáticos militares. El supuesto nuevo 11 Vartog. Una versión moderna. Más inteligente. Más conectada. Más letal. Una máquina que tomaría el espíritu de la 10 original y lo adaptaría a un campo de batalla donde los drones, los misiles, la guerra electrónica y los radares avanzados han cambiado las reglas para siempre. Pero aquí está el problema. Reemplazar al Vartog no es solo construir otro avión. Es intentar reemplazar una filosofía completa de guerra. Porque el A-10 no se volvió legendario por ser bonito. Se volvió legendario porque fue diseñado con una sola obsesión. Proteger a las tropas en tierra. Y quédate con esto. Porque si algún día aparece un verdadero 11, no bastará con que sea más moderno. ¿Cómo se mejora un avión que fue construido casi alrededor de un cañón? El A-10 nació en los años 70, en plena Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba un avión capaz de destruir tanques soviéticos si Europa se convertía en un campo de batalla gigantesco. No buscaban un caza para dominar el cielo. No buscaban una máquina de lujo. Buscaban un asesino de blindados. Un avión resistente. De vuelo bajo. Capaz de recibir daño. Capaz de regresar a casa incluso herido. Y, sobre todo, capaz de lanzar fuego directo sobre el enemigo para salvar a los soldados en tierra. Por eso el A-10 fue diseñado de una forma casi salvaje. Sus motores fueron colocados arriba y atrás para protegerlos del fuego desde tierra. Su cabina fue rodeada por una especie de bañera de titanio para proteger al piloto. Sus sistemas fueron duplicados para que pudiera seguir volando aunque recibiera impactos. Y en el centro de todo se colocó su arma más famosa, el Gao-8 Avenger. Un cañón rotativo de 30 milímetros tan grande que, en cierta forma, el avión fue construido alrededor de él. Cuando dispara, no suena como un arma convencional. Suena como si el cielo se estuviera rompiendo. Ese sonido se volvió una señal de esperanza para quienes estaban siendo atacados en tierra, y una sentencia para quienes estaban del otro lado. Pero el tiempo no perdona ni a las leyendas. El A-10 fue creado para una guerra específica. Una guerra de tanques, líneas claras y enemigos visibles. Pero el combate moderno ya no es tan simple. Hoy, el campo de batalla está lleno de sensores. Misiles portátiles. Drones baratos. Defensas aéreas móviles. Sistemas de guerra electrónica. Radares más precisos. Y enemigos capaces de ocultarse, moverse y atacar sin presentar un frente tradicional. En ese mundo, un avión lento y de vuelo bajo enfrenta una amenaza mucho más grande. Y por eso muchos dentro de la Fuerza Aérea han cuestionado si el A-10 todavía puede sobrevivir en una guerra contra un enemigo avanzado. Pero aquí empieza el debate. Porque una cosa es decir que el A-10 es vulnerable en teoría. Y otra muy distinta es reemplazar lo que hace en la práctica. Y esta es la parte que vuelve tan difícil imaginar a la 11. No tendría que ser solo más rápido o más tecnológico. Tendría que ganarse la confianza de los soldados que, cuando todo sale mal, quieren escuchar un Vartog sobre sus cabezas. El apoyo aéreo cercano no es una misión cualquiera. No se trata solo de lanzar bombas desde lejos. No se trata solo de presionar un botón desde una pantalla. No se trata solo de destruir un objetivo. Se trata de estar ahí, cerca. Lo bastante cerca para entender el terreno. Lo bastante cerca para ver dónde están las tropas amigas. Lo bastante cerca para atacar sin cometer un error que pueda costar vidas aliadas. Eso es lo que hizo especial al A-10. Podía permanecer sobre el campo de batalla. Podía volar bajo. Podía absorber castigo. Podía atacar varias veces. Podía intimidar al enemigo con solo aparecer. Entonces, si hablamos de un supuesto 11, la pregunta no sería únicamente qué armas llevaría. ¿Qué tendría que ser para merecer el nombre Vartog? Primero, tendría que conservar la esencia del apoyo aéreo cercano. No puede ser una máquina demasiado delicada. No puede depender únicamente de operar desde lejos.
No puede abandonar a las tropas cuando el combate se vuelve caótico. Tendría que ser resistente. Tal vez no con la misma filosofía antigua de blindaje pesado, pero sí con sistemas modernos de supervivencia, sensores de alerta, contramedidas, capacidad para detectar amenazas antes de ser alcanzado y una arquitectura diseñada para seguir operando aún en condiciones extremas. Segundo, tendría que estar conectado. El A-10 original nació en una era donde la información viajaba de otra manera. Un A-11 moderno tendría que vivir dentro de una red, compartir datos con drones, recibir coordenadas en tiempo real, ver lo que ven los sensores en tierra, hablar con helicópteros, cazas, satélites y unidades terrestres, convertirse no solo en un avión de ataque, sino en un centro de decisión sobre el campo de batalla. Tercero, tendría que adaptarse a la guerra de drones, porque el futuro del apoyo aéreo cercano no será solo un piloto mirando hacia abajo, será un piloto, drones exploradores, municiones merodeadoras, sensores avanzados y sistemas de inteligencia artificial trabajando juntos para localizar amenazas antes de que sea demasiado tarde. Un A-11 verdaderamente brutal no sería solamente un sucesor del A-10. Sería el comandante aéreo de una pequeña manada de máquinas. Pero aquí viene el gran choque. Mientras los fanáticos sueñan con un nuevo Bartok más letal, muchos estrategas se preguntan si el futuro realmente necesita otro avión tripulado para esa misión, o si el reemplazo del A-10 será algo completamente diferente. Esa es la batalla que define esta historia. Por un lado, están quienes creen que ningún dron ni caza furtivo puede reemplazar la presencia física del A-10 sobre las tropas. Dicen que el Bartok no solo dispara, acompaña, protege, permanece, da confianza. Para un soldado bajo fuego, saber que hay un A-10 cerca puede cambiarlo todo. Porque el A-10 no fue amado por los generales desde una oficina. Fue amado por quienes lo vieron aparecer cuando lo necesitaban. Por otro lado, están quienes dicen que el futuro no tendrá piedad con aviones lentos. Argumentan que contra defensas modernas, un avión de apoyo cercano tendría que operar con más distancia, más velocidad, más sigilo o directamente sin piloto. Dicen que el dinero debería ir a F-35, drones, misiles de largo alcance y sistemas no tripulados. Y ahí es donde el supuesto A-11 se vuelve tan interesante. Porque si existiera, tendría que unir dos mundos que parecen contradecirse. El mundo viejo del A-10, resistente, cercano, brutal, confiable. Y el mundo nuevo, conectado, preciso, difícil de detectar, capaz de sobrevivir a sensores y misiles modernos. No sería suficiente ponerle un cañón más moderno. No sería suficiente hacerlo más rápido. No sería suficiente pintarlo con líneas futuristas. ¿Cómo se da apoyo cercano en una guerra donde acercarse demasiado puede ser una sentencia de muerte? Tal vez la respuesta sea una combinación. Un avión tripulado dirigiendo drones. Municiones inteligentes atacando desde distancia segura. Sensores avanzados encontrando amenazas ocultas. Un cañón reservado para el momento exacto. Y una estructura pensada para sobrevivir cuando el combate se vuelve demasiado cercano. Porque hay algo que la tecnología no ha eliminado. El caos. En el papel, todo se puede planear. En una pantalla, todo parece limpio. Pero en tierra, cuando las comunicaciones fallan, cuando el enemigo se mueve, cuando una unidad queda atrapada y cada segundo importa, la guerra vuelve a ser brutalmente humana. Y ahí es donde nació la leyenda del Bartok. Y esta es la razón por la que el A-10 se niega a morir. No sobrevive solo por nostalgia. Sobrevive porque todavía hay quienes creen que ninguna máquina moderna ha demostrado poder hacer exactamente lo que él hace. El A-10 es lento. Sí. Pero esa lentitud también le permite observar. Le permite girar. Le permite quedarse. Le permite atacar con paciencia quirúrgica cuando otros aviones pasan demasiado rápido. El A-10 no es furtivo. Pero fue construido para soportar daño. Para recibir golpes que destruirían a otras aeronaves. Para regresar con partes dañadas, sistemas comprometidos y aún así aterrizar. El A-10 no es nuevo. Pero ha sido actualizado. Ha recibido mejoras en aviónica, sensores, pads de designación y armas de precisión. ¿Qué llenará ese vacío? El supuesto A-11 tendría que ser la respuesta definitiva. Y si algún día se construyera, tendría que ser más que un homenaje. Tendría que ser un monstruo moderno. Imagina una aeronave con la filosofía del Bartok, pero con sensores de nueva generación. Capaz de detectar amenazas desde mayor distancia. Capaz de operar junto a drones. Capaz de lanzar municiones precisas sin exponerse innecesariamente. Capaz de bajar al combate cuando sea necesario y volver con vida. Capaz de dar a las tropas en tierra esa misma sensación que hizo legendario al A-10. No estamos solos. Pero también tendría que aceptar una verdad. El campo de batalla ya no perdona.
Un A-11 tendría que sobrevivir donde el A-10 podría ser demasiado vulnerable. Tendría que tomar decisiones más rápido. Tendría que procesar más información. Tendría que enfrentarse no solo a tanques, sino a drones, radares, misiles móviles y guerra electrónica. Y aún así, tendría que conservar el alma del Bartók, porque sin esa alma, sería solo otro avión moderno. Y el mundo ya tiene muchos aviones modernos. Lo que no tiene es otro Bartók. Y aquí está el punto final. El verdadero sucesor del A-10 no será el que tenga mejores números en una ficha técnica. Será el que logre que las tropas en tierra confíen en él cuando todo se esté viniendo abajo. Esa confianza no se compra con marketing. Se gana en combate. El A-10 la ganó durante décadas. En desiertos. En montañas. En guerras largas. En misiones difíciles. En momentos donde la diferencia entre vivir y morir podía depender del sonido de sus motores acercándose. Por eso su posible reemplazo genera tanta emoción y tanta resistencia. Porque no se está hablando solo de retirar un avión. Se está hablando de despedir una leyenda. Y las leyendas no se reemplazan fácilmente. Se heredan. El A-11, si alguna vez se vuelve real, tendría una carga enorme sobre sus alas. Tendría que cargar con el nombre del Bartók, con el recuerdo de su cañón, con la confianza de los soldados, con la presión de una era nueva, con la necesidad de sobrevivir donde las viejas reglas ya no funcionan. Tendría que ser brutal, sí, pero también tendría que ser inteligente, porque el futuro de la guerra no será ganado solo por el avión que dispare más fuerte. Será ganado por el que vea primero, decida primero, ataque primero, y sobreviva después. El A-10 fue una respuesta perfecta para una época de acero, tanques y fuego directo. El A-11 tendría que ser la respuesta para una época de sensores, drones, datos y amenazas invisibles. Y tal vez por eso esta idea resulta tan poderosa. Porque no estamos imaginando simplemente un avión nuevo. Estamos imaginando la evolución de una leyenda. Un Bartók nacido para una guerra más peligrosa, más rápida, más tecnológica, más despiadada. Un avión que no solo llevaría armas. Llevaría una promesa. La misma promesa que hizo inmortal al A-10. Cuando las tropas en tierra estén en problemas, alguien vendrá desde el cielo. Y si ese alguien algún día se llama 11, tendrá que demostrar que el espíritu del Bartók no murió. Solo se volvió más brutal. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Crees que el A-10 debe seguir volando? ¿O ya es momento de un sucesor como el A-11? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias sobre aviones legendarios, proyectos militares brutales y máquinas que podrían cambiar el futuro de la guerra, suscríbete, porque lo que viene después será todavía más impresionante.